Muchas personas se preguntan si existen registros egipcios antiguos que mencionen el éxodo, las plagas en Egipto y la liberación del pueblo hebreo, es decir, la salida de los semitas del territorio egipcio. La respuesta es sí. Hay algunos documentos que aparentemente ofrecen evidencia arqueológica antigua. En este video quiero presentarles el famoso papiro Ipuwer, que describe las plagas en Egipto y la liberación de los esclavos que abandonaron el país. Así que estén atentos a otro video en el canal sobre el papiro Ipuwer y las plagas en Egipto. El acontecimiento más significativo del libro del Éxodo es, sin duda, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, marcada por las 10 plagas que azotaron a los egipcios y la apertura del Mar Rojo. Se han propuesto varias cronologías para la fecha del Éxodo y la salida de los hebreos de Egipto. La más conocida sugiere una fecha en torno al 1290 a.C., pero esta teoría ha sido cuestionada y ya no es ampliamente aceptada. Esto se debe en parte a nuevas interpretaciones del texto bíblico y descubrimientos arqueológicos que muestran la presencia de Israel en Canaán alrededor del 1200 a.C. La cronología más alineada con el relato bíblico sitúa el Éxodo alrededor de mediados del siglo XIV a.C., hace aproximadamente 3450 años. Un antiguo documento, conocido como el papiro Ipuwer, escrito en hierático egipcio durante la 19ª dinastía de Egipto, se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Antigüedades de Leiden, en los Países Bajos. Este papiro, que contiene las advertencias de Ipuwer, es una obra literaria incompleta y es objeto de debate académico. El papiro Ipuwer es uno de los documentos más controvertidos, ya que menciona plagas que ocurrieron en Egipto, la huida de los esclavos y el río Nilo convertido en sangre, eventos que están estrechamente relacionados con el relato bíblico del Éxodo. El descubrimiento del papiro Ipuwer ocurrió en la primera mitad del siglo XIX, durante una época en la que se encontraron muchos artefactos egipcios antiguos, a menudo por comerciantes o eruditos que buscaban ganancias rápidas. El papiro Ipuwer fue descubierto por estos comerciantes inexpertos, quienes lo vendieron a Giovanni Anastasi, cónsul de Suecia y Noruega en Egipto, en 1828. Anastasi vendió el papiro al gobierno holandés. En cuanto al papiro Ipuwer, que en realidad es un poema, el nombre Ipuwer era bastante común en Egipto durante la 18 dinastía e incluso en periodos anteriores, como alrededor de 1850 a.C. y 1450 a.C. Esto hace que el nombre Ipuwer sea relevante para el periodo del Éxodo dentro de una cronología más precisa. En el texto, Ipuwer lamenta que el mundo se haya vuelto patas arriba. Una mujer que no tenía caja, ahora tiene muebles. Una joven que solía verse reflejada en el agua, ahora tiene un espejo, mientras que un hombre que era rico, ahora está en harapos. Él apela al Señor de todo, un título aplicado tanto al rey como al dios del sol, Ra, para que destruya a sus enemigos y recuerde sus obligaciones religiosas. Esto resuena con la situación del Éxodo, cuando muchos egipcios se rebelaron contra sus deidades, ya que éstas no los protegieron durante las plagas. A continuación, el texto ofrece una vívida descripción del desorden. Ya no hay respeto por las leyes, e incluso el entierro del rey en la pirámide ha sido profanado. El poema continúa recordando días mejores hasta que se interrumpe abruptamente, ya que falta la parte final del papiro. Es posible que el poema concluyera con una respuesta del Señor de todo, o una profecía sobre la llegada de un rey poderoso que restablecería el orden. Más adelante leeré otros extractos del papiro Ipuwer para proporcionar más información sobre este intrigante documento. Ahora, discutiendo la línea de tiempo en torno al papiro Ipuwer, se ha fechado no antes de la 19 dinastía egipcia, alrededor de 1250 a.C. Esto significa que el papiro se produjo durante este periodo y, según los expertos, puede reflejar eventos de un pasado más lejano. Aunque algunos sugieren que el texto se refiere a sucesos mucho anteriores, como alrededor de 1700 años antes de Cristo,
Esta teoría es poco probable dado que el papiro fue creado en 1250 años antes de Cristo. Por lo tanto, puede referirse a tiempos antiguos, pero no tan antiguos como algunos proponen. Hablando de la relación entre el papiro Ipuwer y el relato bíblico del Éxodo, el papiro ha sido mencionado frecuentemente en la literatura popular como una posible confirmación de los eventos descritos en el libro del Éxodo, debido en gran medida a su mención de que el río es sangre. El papiro describe la transformación del Nilo en sangre durante una plaga en Egipto, junto con frecuentes referencias a sirvientes y esclavos que huyeron del país. Sin embargo, la mayoría de los eruditos no concuerdan en que el papiro Ipuwer retrate el periodo del Éxodo o las plagas descritas en el relato bíblico. Muchos arqueólogos y egiptólogos rechazan esta asociación principalmente porque la visión tradicional ubica el Éxodo en el tiempo de Ramsés II, lo que consideran incorrecto. En realidad, el faraón que se enfrentó a Moisés y resistió las plagas no sería Ramsés II, sino Tutmosis III, con la participación de su padre, Tutmosis II. Este último fue el faraón que ordenó matar a los bebés, mientras que Tutmosis III fue quien se enfrentó a Moisés, a Dios y a las plagas de Egipto. A medida que profundizo en el papiro Ipuwer, les traigo en exclusiva una comparación entre este y el relato del Éxodo de Moisés. Leeré varios pasajes del papiro Ipuwer en paralelo con el libro del Éxodo. Disfruten de este contenido, ya que ofrece una fuerte evidencia de la existencia del Éxodo. El papiro Ipuwer describe: la plaga está en toda la región, sangre por todas partes. Seguramente el Nilo se desborda, pero nadie quiere cultivarlo. Muchos muertos fueron enterrados en el río, y la corriente parece una tumba. Seguramente el río está ensangrentado, y cuando alguien intenta beber de él, se aleja debido al olor. Esta es nuestra agua, esta es nuestra felicidad. ¿Qué haremos al respecto? Todo está en ruinas. Ahora, en comparación con el libro del Éxodo 7:20 a 21 y el versículo 24, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Los peces que estaban en el río murieron y el río apestaba, y los egipcios no podían beber el agua del río, y había sangre por toda la tierra de Egipto. Los egipcios cavaron pozos a lo largo del río para beber agua, porque no podían beber del agua del Nilo. En paralelo, el papiro Ipuwer dice: seguramente las palabras mágicas y los hechizos han sido descubiertos en las cámaras sagradas. Los hechizos y encantamientos fueron ineficaces porque son repetidos por el pueblo. Veamos ahora Éxodo 8:18 a 19. Y los magos lo hicieron con sus encantamientos para producir piojos, pero no pudieron. Nótese que en la plaga de los piojos, los poderes de los magos pierden su eficacia. Intentaron replicar la plaga, pero no pudieron continuar. El papiro Ipuwer también describe: seguramente puertas, columnas y muros son consumidos por el fuego. Toda la casa real está sin sus sirvientes y esclavos. Había cebada y trigo, las aves y los peces tenían lino fino, buen cobre y aceites. Los habitantes de los pantanos tienen protecciones. La gente se alimenta de la hierba arrastrada por el agua. Las aves no encuentran grano ni hierba. La cebada ha perecido en todos los caminos. Esta descripción refleja el caos causado por las plagas en Egipto, con la tierra devastada y los recursos naturales escasos, similar a lo que se describe en Éxodo sobre la destrucción y el sufrimiento en Egipto. Ahora observe la sorprendente similitud con la plaga del granizo ardiente, mencionado en Éxodo 9:23 a 25. Descendió fuego sobre la tierra, y hubo granizo y fuego mezclados. El granizo golpeó toda la tierra de Egipto, tanto a hombres como a bestias, hirió toda la hierba y rompió todos los árboles del campo. El papiro Ipuwer también menciona que el día no amaneció, lo que se alinea con el relato en Éxodo 10:22. Hubo una densa oscuridad en toda la tierra de Egipto durante 3 días. En cuanto a la plaga de los primogénitos, el papiro Ipuwer describe: seguramente los hijos de los grandes fueron estrellados contra la pared,
Seguramente los hijos de los nobles fueron abandonados en las calles. Seguramente el pueblo ha disminuido en número, y quienes entierran a sus hermanos se encuentran por todas partes. Hay un gemido mezclado con lamentación en toda la tierra. Ahora, observe la notable similitud entre el libro de Éxodo y el relato en el papiro Ipuwer. En Éxodo 12:29 está escrito: «Hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la prisión, y a todo primogénito de los animales. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto». Nótese la conexión entre este gran clamor y el gemido mezclado con lamentaciones mencionado en el papiro Ipuwer, exactamente lo que describe Éxodo sobre la muerte de los primogénitos. Finalmente, hay algo muy interesante en el papiro Ipuwer que menciona: seguramente oro, lapislázuli, plata, turquesa, cornalina y bronce se colocan alrededor de los cuellos de las esclavas. Esto contrasta con Éxodo 12:35, así saquearon a los egipcios. Según algunos estudiosos, el papiro Ipuwer está de hecho en armonía con las plagas del Éxodo y hace una fuerte referencia al texto escrito por Moisés. Desde mi perspectiva es muy probable que el texto Ipuwer sea una copia de un diario de la época del Éxodo, encontrado en alguna biblioteca de la época o en la casa de un bibliotecario. Teniendo en cuenta que los egipcios veneraban y reverenciaban la historia y la literatura como una forma de culto a los dioses, es posible que el papiro Ipuwer, datado en 1250 a.C., sea una copia de un texto más antiguo, datado alrededor de 1444 a.C., cuando ocurrieron las plagas de Egipto, o en 1447 a.C., ya que el nombre Ipuwer era común en la 18 dinastía. En mi humilde y sincera opinión, el papiro Ipuwer sirve como prueba definitiva de la existencia del Éxodo y las plagas en Egipto, representando una valiosa reliquia arqueológica de la egiptología que valida la existencia de Moisés y los eventos de las plagas en Egipto. Gracias a todos los que vieron el video. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.